Sobre todo gracias por haberme invitado, ¿no? Y por venir. Estamos entre amigos, prácticamente a todos os conozco y eso cuando hablas pues también te da así más seguridad. Desearía contaros una historia. Ya lo he hecho 2 veces esta semana, pero lo haré una tercera vez con vosotros. Yo lo he hecho una. Es la historia que cuenta un midrash bíblico de un rabino del siglo XII. Él narra la historia de la construcción de la Torre de Babel y dice que para construir la Torre de Babel era necesario hacer los ladrillos. ¿Qué significa esto? Ir, amasar el barro, llevar la paja, hacer todo, después al horno. Y cuando el ladrillo estaba hecho había que llevarlo a lo alto para la construcción de la Torre de Babel. Un ladrillo era un tesoro, por todo el trabajo que se necesitaba para hacerlo. Cuando caía un ladrillo era una tragedia nacional y el obrero culpable era castigado. Era tan precioso un ladrillo que si caía era un drama. Pero si caía un obrero no ocurría nada. Eso era otra cosa. Esto pasa hoy. Si las inversiones en las bancas caen un poco, tragedia, ¿qué hacer? Pero si mueren de hambre personas, si no tienen que comer, si no tienen salud, no pasa nada. Esta es nuestra crisis de hoy. Y el testimonio de una iglesia pobre para los pobres va contra esa mentalidad. Bueno, imagino que algunos habéis conocido, es un texto en la vigilia de Pentecostés del Papa Francisco, en un estilo así muy coloquial, de preguntas y respuestas. Iban preguntando al Papa y él iba contestando. Y bueno, pues nos contó este pequeño midrash de la Torre de Babel. Un poquito antes, por comentar así, os lo voy a leer. Dice, hoy es noticia un escándalo. Un escándalo, eso es noticia. Hoy pensar en que muchos no tienen que comer, eso ya no es noticia. Esto es grave, esto es grave. No podemos quedarnos tranquilos. En fin, las cosas son así. No podemos volvernos cristianos almidonados. Debemos ser cristianos valientes, ir a buscar quiénes son la carne de Cristo. De aquí, un momentico, cuando voy a confesar, dice el Papa, ahora no puedo, porque salí a confesar, de aquí no se puede salir, pero ese es otro problema. Cuando yo iba a confesar en la diócesis precedente, venían algunos y siempre les hacía esta pregunta. ¿Pero usted da limosna? Sí, padre. Ah, bien, bien, bien. Y hacía 2 más. Dígame, cuando usted da limosna, ¿mira a los ojos de aquel a quien le da la limosna? Ay, no sé, padre, no me he dado cuenta. Segunda pregunta, ¿y cuando usted da la limosna, toca la mano de aquel a quien le da la limosna o le echa la moneda? Este es el problema, la carne de Cristo, tocar la carne de Cristo, tomar sobre nosotros la pobreza, el dolor de los pobres. Para nosotros los cristianos la pobreza no es una categoría sociológica o filosófica o cultural, yo añadiría o económica. No, es una categoría teologal. La primera categoría, porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se abajó y se hizo pobre para caminar con nosotros. La pregunta que hacíais vosotros, ¿cómo se debe vivir para afrontar esta crisis? Pues como esta es una crisis del hombre, una crisis que destruye al hombre, es una crisis que despoja al hombre de la ética. Y en la vida pública, en la política, si no existe ética, no es una ética de referencia, todo es posible y todo se puede hacer. Quería comenzar con ya digo, esto fue pues como la oración de la vigilia de Pentecostés. Creo que es un estilo muy, muy directo, como tiene el actual Papa, un estilo así muy, bueno, pues capaz de enganchar, que parece que es una ocurrencia y una ingenuidad, pues lo del cuento, lo del pobre, tal, muy valioso, pero que tiene detrás toda, y ahora lo veremos, como toda una doctrina de la Iglesia, como doctrina social de la Iglesia, que lleva 120 años prácticamente, pero mucho más, ¿no? Fijaros, yo cuando lo releía esta mañana, me da la impresión que este tipo de lenguaje, esto es un prólogo a lo que voy a decir, este tipo de lenguaje es muy parecido al de los padres de la Iglesia, de los primeros padres de la Iglesia, con lo positivo y lo negativo que tiene, ¿no?
¿Qué tiene de positivo? Pues que es muy directo, y en una, no sé, en un cuento o en un detalle muy humano, como es si tocas o no tocas al pobre, si miras o no miras al pobre, nos plantea todo. Es una pildorita que nos plantea todo. Ya veréis que lo que voy a decir es prácticamente esto, pero fundamentado en esa teoría, ¿no? ¿Qué tiene de negativo? Pues tiene de negativo que la realidad actual es mucho más compleja que la que vivían los padres, o que el hecho de mirar o no mirar, o de dar o no dar limosna, ¿no? Entonces, como que es mucho más profundo y la solución es mucho más compleja que si damos o no damos, o miramos o no miramos al dar, aunque en el fondo lo que hay en juego y lo que está detrás sí que es... Entonces, no lo digo como crítica a esa manera, porque yo prefiero a lo mejor esta manera de hablar, ¿no? Y de hecho, tampoco nos van a meter la solicitud de Rei Socialis en una oración. Lo normal es que nos hablen así, ¿no? Pero que me refiero que es un lenguaje que tiene sus límites también, ¿no? Ahora, veréis cómo detrás no es solamente una ingenuidad, ¿no? Cuando hablamos y era un poco lo que me pedíais y de lo que quería reflexionar, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia ante la crisis, ¿qué puede decirnos la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿qué puede, ante la crisis, creo que era el título así muy, ante la crisis, doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Qué puede, cuáles serían sus posibilidades, ¿no? Porque conviene recordar que, mirar, aquí no estamos hablando la Iglesia ante la crisis, porque la Iglesia ante la crisis es muchísimo más amplio que unos documentos, gracias a Dios, ¿no? La Iglesia ante la crisis es lo que hacemos cada uno ante la crisis, lo que hace Justicia y Paz, Cáritas, los cristianos desde las plataformas políticas o sociales, la teología, la moral social, es mucho más amplio que la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, como tal doctrina, que son esos documentos que han sostenido y que son el magisterio en materia social, ¿qué nos pueden decir, ¿no? ¿Qué pueden decir? Yo diría tres cosas para empezar y para decir lo que puede decirnos y lo que no. No esperemos. Por ejemplo, no esperemos en la doctrina social de la Iglesia un análisis técnico de la crisis económica ni prácticamente de nada, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haga falta. Hace falta un análisis técnico. De hecho, los tenemos todos los días, más o menos técnicos, más o menos ideologizados, pero los análisis de por qué estamos así, de cuáles son las causas, las consecuencias, todo esto en un nivel técnico no es tarea de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es tarea de la ciencia económica, ¿no? De la sociología o de los análisis financieros. La doctrina social de la Iglesia no nos va a ofrecer ese análisis. Lo que nos va a ofrecer es una interpretación de la crisis. Eso es distinto. Lo cual no quiere decir que sea menos importante, porque las personas no solamente vivimos de los análisis, todo lo contrario, a veces vivimos más de la interpretación. Entonces, lo que hace la doctrina social de la Iglesia es interpretar lo que está pasando desde un punto de vista muy particular, que es el de la fe en Jesús y la opción por los pobres. Los mismos análisis técnicos los podemos tener un sindicato, la doctrina social de la Iglesia, un partido político o una asociación de empresarios, y los interpretamos de manera distinta, ¿no? La doctrina social de la Iglesia nos ofrece una interpretación. Y la mayoría de lo que vamos a decir aquí es sobre todo de cara a esa interpretación. Cómo interpretar lo que está pasando. Y cómo interpretar cómo podemos responder ante lo que está pasando. Primero, no es un análisis técnico, no nos va a decir pues esto pasa porque ha habido una inversión o porque se ha gastado o no se ha gastado, no sé qué, sino nos va a interpretar lo que pasa. Obviamente necesita a veces de esos análisis, ¿no? En segundo lugar, la doctrina social de la Iglesia no nos va a ofrecer como un modelo global político-económico que sea la salida a la crisis. Es decir, no nos va a decir pues hacia donde tenemos que caminar es este modelo económico, político concreto. No. La doctrina social de la Iglesia tuvo, sobre todo hasta Pío XII, esa tentación. Y de hecho, más que la misma Iglesia, quien hizo esa interpretación fueron ciertas posturas que querían apropiarse de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en buena medida el fascismo italiano y en buena medida también el sindicalismo y el régimen social, muy poco, pero también lo intentó, de Franco, ¿no?
intentó decir, bueno, nosotros lo que queremos es cumplir la doctrina social de la Iglesia. No, mire usted, no hay un modelo social, económico, político que pueda decir eso, porque la Iglesia en su magisterio no nos ofrece un modelo, un sistema económico alternativo, ni opta por uno, ni por otro, ni por el del medio. No es una tercera vía, así lo dice la solicitud de Rei Socialis en el 41, no es una tercera vía, no es sociología ni es política, es teología. Y entonces lo que nos ofrece son unos valores, una utopía, un horizonte hacia dónde caminar desde nuestra propia opción de fe y desde nuestra propia fe en el Dios que salva a los empobrecidos. Entonces, no vamos a decir, pues mire, este es el sistema político-económico que es el que nosotros queremos. No. Sí que vamos a decir, el horizonte de valores y de utopía que nosotros buscamos va por esta línea, ¿no? Eso no le quita que a veces, o mejor dicho, le permite que pueda hacer una crítica de todos esos sistemas. De hecho, la Iglesia ha sido muy crítica con el capitalismo y con el colectivismo. Con los dos ha sido muy crítica, ¿no? Quizás en la primera época más con el colectivismo y en una segunda época más con el capitalismo. Y ahora más, claro, porque no hay colectivismo, ¿no? Salvo unos casos rarísimos que no tienen un valor, ¿no? Y en tercer lugar, la Iglesia en la doctrina social no va a ofrecer soluciones técnicas, ni se va a decantar por soluciones técnicas concretas, no va a entrar en un análisis de, por ejemplo, yo qué sé, si favorece o no favorece para la salida de la crisis el inyectar dinero o el no gastar. Es una cuestión técnica. Lo que sí va a hacer es denunciar las consecuencias negativas que puedan tener o valorar cómo eso puede influir en los más pobres, ¿no? y en un sistema justo desde el punto de vista cristiano, ¿no? Entonces, tampoco busquemos soluciones técnicas. En algunos momentos puede decir, ahora os comentaré alguno en concreto, que a lo mejor no los concreta del todo, pero que no lo va a valorar, sino más bien va a decir, su modo de actuar sería triple. Primero, compromiso de los cristianos nos tenemos que comprometer. Segundo, la denuncia profética. Y tercero, la educación. La educación sobre todo en la última doctrina social de la Iglesia, como un valor necesario para afrontar la economía de otra manera, ¿no? Entonces, no se va a decantar por soluciones técnicas, ¿no? Bien, hecho este análisis así previo, decir, qué es lo que nos puede decir la doctrina social de la Iglesia y que no, como tal doctrina social de la Iglesia. Eso no quiere decir que nosotros, basándonos en doctrina social de la Iglesia, pues no apostemos por soluciones técnicas, como creyentes, claro que sí, o en ciertas comunidades, o incluso una diócesis, o una comunidad, o un estado, que pueda decir, pues nosotros basándonos en la doctrina social de la Iglesia, que es una cuestión general, es una doctrina formulada para toda persona, pues nosotros podamos decantarnos por esto, o este sistema nos parezca, o queremos hacer esta interpretación, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar aquí es de ese instrumento que es lo que nos ayuda a interpretar, a fijar unos horizontes, una utopía, y a comprometernos. Primera cuestión, ¿qué podemos decir o qué pueden decir los documentos así? Voy a intentar leer lo menos posible así directamente, aunque haga referencias y números, para no aburrir en exceso, ¿no? Y a lo mejor para darlo un poquito más masticado, ¿no? Primera cuestión, la primera lucha que yo creo que la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia y toda persona de buena voluntad se plantea ante lo económico, y es la lucha por la ética, por hacer que la economía sea un espacio ético. La economía, y eso lo sabemos todos, a poco que le dejan, se escapa de la ética. Una de las tareas, una de las luchas permanentes es recordar que la economía es un lugar donde nos estamos jugando algo que tiene que ver con la ética. Yo alguna vez así lo he dicho cuando lo comento y lo explicamos así en clase, esto, es decir, la economía hay veces que pretende que sus leyes son como la ley de la gravitación universal o como el teorema de Pitágoras, ¿no? Vamos a ver, ¿el teorema de Pitágoras moralmente es bueno o es malo? Pues mire usted, no es ni bueno ni malo, es así, ¿no?
que dos cuerpos se atraigan, dos masas se atraigan con una constante y con una, dependiendo de su masa y de la distancia. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Pues mire, ni es bueno ni es malo, es así. Pero claro, estamos hablando de física y de matemáticas. Pero es que el problema de la economía es que a poco que le dejan, se convierte o quiere convertirse en una ciencia exacta. Como diciendo, mire, no sé si es bueno o es malo esta medida que vamos a aplicar, pero es que no hay otro remedio. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. No me diga usted. Entonces, si queremos, yo que sé, que el precio del dinero no se exceda, pues tendremos que ahorrar. Es que esto es así. O si queremos crear empleo a largo plazo, pues lo que tenemos que... No hay más. Entonces, ese es el primer peligro y quizás yo diría el más grave, el más difícil de atajar que tiene en general los cristianos y que la doctrina social de la Iglesia tiene que estar machacando continuamente, ¿no? Desde la Rerum Novarum, que le dice, mire usted, que usted no le deje dormir a un obrero o que tenga un niño trabajando, eso tiene que ver con Dios. Desde esa primera aproximación de decirle, mire, que no nos estamos aquí, que no es una tarea permanente, ¿no? El recordar que es un espacio ético. Vaya, normalmente en muchos ámbitos nadie lo discutiría. Por ejemplo, un ámbito económico es que yo vaya al supermercado, eso es economía también, y yo pago y me dan un producto, pero a lo mejor no pago y me escondo una tableta de chocolate en el abrigo, ¿no? Y eso ya me dicen, no, eso es robar, eso es claramente el séptimo mandamiento. Pero en otros ámbitos donde no está la relación personal tan cara a cara, es muy fácil que la economía se nos vaya por ese decir, mire, esto es una ciencia exacta. Si queremos que no suba la inflación, tenemos que hacer esto, si queremos crear empleo, tenemos que hacer esto, y no hay más tutía. Y todos sabemos, los que estamos aquí, que este escaparse de la ética pues está al orden del día. Y cuanto más crisis, en los momentos de crisis, más pasa esto, más sucede. Porque como que hay una urgencia y como todo momento de crisis, ¿no? Pues en las crisis parece que hay que sacrificar lo que haga falta. Entonces, bueno, pues mire usted, es decir, si queremos que no se hunda el barco, pues se tienen que tirar por el barco 100 personas. Y no hay más. Esto es una ley física de si el barco flota o no, ¿no? Entonces hay que decirle, no, mire usted, la economía no funciona así. Porque la economía es una ciencia, ciertamente, pero también se fija unos objetivos a nivel general, ¿no? Y cuando lo fijamos somos libres, ¿no? Tenemos libertad para hacerlo. La decisión es compleja, no la hace un individuo nada más, Pero, por ejemplo, ¿quién ha dicho que el objetivo de la economía tenga que ser el crecimiento? Claro, si usted me dice es que el objetivo de la economía es crecer y que todo el mundo tenga cuanto más mejor y producir lo máximo posible y tener la máxima riqueza posible, claro, si ya pones ese planteamiento, pues a lo mejor las soluciones que necesitas para eso, evidentemente sí que tendrán que ser tirar gente del barco para que flote. Pero tendríamos que preguntarnos, mientras seamos humanos y no objetos celestes que se atraen o se repelen, pues tendremos que plantearnos y decir, ¿podríamos fijar otros objetivos de la economía? Que fueran distintos y a lo mejor más acordes, porque claro, si usted lo que quiere es que el barco flote, pues habrá que tirar a 100 personas. Pero oiga, ¿y si no nos metemos en el barco y nos quedamos en tierra firme? Pues a lo mejor no hace falta tirar a nadie al mar. No lo sé. Son ejemplos, ya estoy yo como el Papa, poniendo ejemplos muy, muy cándidos, pero también así sobre todo para que se nos quede esa idea. Ya digo, que nos ayude a interpretar la crisis. La crisis es un momento especial para que mucha gente quiera hacer de la economía un lugar que no es ético, y donde no cabe una palabra ética, ¿no? Por ejemplo, cuando comentaba esto el otro día, ¿cuál es la solución a la crisis? Muchas veces, esas palabras que se oyen de competitividad, esas palabras que se oyen de emprendedores, ¿no? Nadie habla de valores éticos. No. Es más, hoy en día la educación, y ese es un drama mucho más profundo de si tenemos una hora o dos de religión, pues
¿Qué formamos? ¿Solamente competitivos, emprendedores, gente técnicamente perfecta, gente que pueda tirar por el barco a 100 si hacen falta? Claro, si lo que queremos es eso, pues el producto pues será lo que tenemos, ¿no? Bien, entonces, primera cuestión, lo de la ética. Pero bueno, vamos a preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué la economía y sobre todo en tiempos de crisis, y las soluciones y los planteamientos económicos tienden a esto? Pues yo, como digo, no vamos a ser mal pensados, ¿eh? Yo tampoco creo, hay gente muy mala, pero yo no creo que la gente de por sí diga, bueno, pues es que queremos tirar a 100 personas por el barco, porque somos malos y nos gusta ver gente que se ahoga. Yo no creo que, salvo excepciones, haya gente que realmente quiera decir, bueno, pues pasar de la ética o que no... Pero ¿por qué nos pasa, no? Por dos cosas, ¿no? Primera, por una muy elemental. Quizá porque no ponemos al ser humano donde hay que ponerlo, que es arriba del todo. Porque el ser humano lo hemos escondido y no nos damos cuenta, y esta no son palabras mías o reflexión mía, sino es la reflexión, en definitiva, es el primer principio, cuando se habla de doctrina social de la Iglesia, el primer principio fundamental es ese. El ser humano es el centro, la cúspide, el fundamento, el objetivo, el sustento de toda la estructura económica y social. No podemos poner nada por encima del ser humano. El problema que tenemos en la economía, y no solamente en la economía, en otras cuestiones también, es que terminamos poniendo muchas cuestiones por encima del ser humano. Esta prioridad de lo humano no la respetamos, ¿no? Por eso os decía que las palabras del Papa tienen detrás mucha miga de esta y mucho fundamento en todo esto, en esta doctrina, ¿no? En realidad, porque no miramos a los ojos. Porque la economía, pero vamos a ver, es mucho más complejo. Es decir, no nos quedemos, es decir, no se trata de cuando vamos por la calle miramos al que está allí. No, ya sabéis que no, ¿no? Pero en realidad, una medida económica, una estructura, una institución, pues quizás no mira a los ojos o no mira al corazón de lo humano en la sociedad, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Uno de los valores de la solicitud, de la Laborem Exercens, la Laborem Exercens en 1981, un poquito después de ser elegido Papa Juan Pablo II, ya sabéis que casi todos los documentos terminan en uno, son de 1900, porque la Rerum Novarum es de 1891, entonces todos iban como a los 40 años, a los 60, a los 80, ¿no? Y luego la Populorum Progressio también ha tenido sus conmemoraciones. Entonces, en 1981, pues se cumplían 90 años de la Rerum Novarum. Se pensaba que como esto iba de 40, 60, 80, que se iba a esperar a los 100. Un papa joven, pues a lo mejor se espera a 1991. Pues no. En 1981 sacó uno sobre el trabajo, una encíclica. Y quizás es una encíclica muy difícil de leer. A lo mejor lees un texto y tal, y es muy profundo y tal, pero la encíclica tiene un estilo muy, muy difícil de leer. Pero lo que le señalan los expertos es que analiza el capitalismo y entonces el colectivismo, que todavía estaba, y él lo conocía muy bien, pues analizaba cuál era el problema del trabajo y llegaba por dos caminos a la misma conclusión. Tanto el capitalismo como el colectivismo han puesto por encima del ser humano, del trabajador, otras cosas. El capitalismo, el beneficio, las libertades, no sé cuántos. El colectivismo, pues los ideales utópicos, la planificación, el paraíso comunista que llegará, todo lo que usted quiera. Pero en el fondo el ser humano está en un segundo escalón o tercero, ¿no? Pues esto es lo que le pasa a la economía, y esto es lo que pasa en estas estructuras económicas complejas, que lo humano tiende a diluirse, el drama humano, por eso ahí tiene valor esa llamada de atención del Papa Francisco, ¿no? Como diciendo, necesitamos mirar lo humano, descubrir los ojos, tocar lo humano antes de tomar o mientras estamos tomando una decisión económica, ¿no? Entonces esa sería como una primera, ¿no? Una dignidad y una primacía que para los creyentes viene de Dios, ¿no? Pero eso es una cuestión para nosotros muy profunda, ¿no? Pero que podemos compartir con otros, ¿no? Y con otras éticas humanistas, ¿no? Pero yendo un poquito más allá, ¿y por qué? ¿Por qué ponemos ya digo, pensando bien,
pensando que no somos unos señores malos, y pensando que no... Pues porque, mirar, siempre ha pasado, ¿no? La pregunta es decir, siempre nos ha pasado, ¿no? Porque cuando lo del ladrillo, el ladrillo es más importante que el ser humano, ¿no? Y que se caiga el ladrillo es un drama, que se caiga un obrero no. Pero claro, en la época mesopotámica, de la construcción de los zigurats, no existían los derechos humanos, ¿no? No había una conciencia, o más adelante, pues si moría gente de hambre detrás, al lado del Palacio del Rey, pues no había una conciencia. Entonces la pregunta es más compleja. ¿Cómo en una sociedad donde hemos avanzado tanto en los derechos humanos y donde sentimos un deseo de salvaguardar lo humano tan grande, pues en lo económico lo ponemos en segundo lugar, ¿no? Porque somos malos. Me estaba acordando de aquel, ¿os acordáis aquel señor, aquel vídeo, no sé si era un norteamericano o un británico, que decía, yo disfruto cuando las economías nacionales se hunden? Era un montaje, por lo visto, ¿no? Pero bueno, habrá gente así. A lo mejor hay gente que dice, bueno, pues yo gano dinero cuando se hunde el euro. Si el euro se hunde y se va media Europa a la miseria, no tienen trabajo, están en la calle, como yo gano, a mí me encanta eso. Hombre, vamos a ver, la gente no es normalmente así. No, hay gente así, ciertamente, pero vamos a suponer que no es ese tipo tan exagerado, no es lo normal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en una sociedad que respeta tanto los derechos humanos, al planificar la economía los ponemos en un segundo lugar? Pues por algo, una palabra que todos conocemos, que es, y por un término y por una realidad, que es la globalización. Se nos ha hecho excesivamente compleja la economía, de tal manera que a lo mejor si tuviéramos ese nivel de derechos humanos y la cosa fuera dar o no dar una limosna, o dar de comer a los que están en la puerta de palacio, o yo qué sé, o pensar que es más valioso un ladrillo o el obrero, pues seguro que seríamos mucho más humanos. Pero es que la economía ya no funciona así. Es que la economía, tú te decides por un ladrillo y no estás viendo al que se está cayendo. No. Cuando tú estás cogiendo el ladrillo y salvaguardando el ladrillo y cuidando el ladrillo, no estás viendo a las personas que están cayendo por el hecho de que tú guardes el ladrillo, ¿no? La economía globalizada esconde lo humano muy bien. Esconde lo humano muy bien. Fijaros si lo esconde, que yo creo que hasta nos quita responsabilidad a todo el mundo de una manera muy... Yo cuando... Esto es un inciso que luego podemos discutir también. Cuando hablamos así de los mercados, cuando hablamos de los mercados y los mercados que deciden y los mercados que... En parte, los mercados somos nosotros. No pensemos que son unos señores. Ciertamente hay unos señores, y hay un grupo de señores que son los que manejan muy bien esos hilos, que salen muy beneficiados, que como ese señor del vídeo, no tan malos, pero que... Pero vamos a ver, si yo estoy pagando a un banco, estoy comprando una determinada prenda, si estoy ahorrando, si estoy viajando, si estoy metiéndome en una dinámica donde, sin darme cuenta, pues también estoy perjudicando o beneficiando a seres humanos. Eso hace las cosas muy difíciles. Eso hace las cosas muy difíciles, ¿no? Cuestiones que no vamos a entrar, es decir, por ejemplo, un consumo responsable. Pues claro, podemos llevarlo muy al límite, pero incluso llevándolo al límite habrá ciertos comportamientos económicos de todos los que estamos aquí que, sin una intención negativa, pues suponen que haya gente que, en el fondo, vaya al paro o pierda la vivienda, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros seamos los culpables, ni tampoco que se diluya la responsabilidad. Lo digo porque se ha hecho muy complejo, Luego veremos las responsabilidades, por supuesto que son más de otros que nuestras, pero se ha hecho la cosa muy compleja, y sobre todo los medios de comunicación nos han dado... La doctrina social de la Iglesia tiene en el compendio, habla una palabra que a mí me orienta mucho, ¿no? Dice, en la humanidad, o sea, cuando habla de la globalización, en el compendio, que es como un resumen de la doctrina social anterior, utiliza una palabra, que es la palabra madurez, y viene a decir, la globalización está genial, pero la humanidad quizá no está madura para una cosa así. A mí me recuerda lo de Internet, ¿no?
Internet está genial. Con Internet puedo hacer que llegue a Tasmania una ayuda económica mía de una persona que lo necesita y tal. Pero también le puedo robar a una persona de Tasmania desde Internet, ¿no? Entonces, si lo utilizo maduramente, es genial. No me digáis que no, todos los que estamos aquí, o casi todos, pues sabemos de la genialidad que tiene en muchos sentidos y tal. Pero si somos unos inmaduros, también sabemos la que podemos liar con Internet, ¿no? Es decir que, entonces, en la globalización, el problema es que quizás, y no falta razón, la humanidad, por lo que os decía, es decir, tenemos unos derechos humanos muy asimilados, pero en el fondo, somos maduros para una... Ahora os diré las posibilidades de madurez que tenemos, según la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, yo creo que todo este meollo así es lo que nos ofrece esa interpretación, ¿no? Lo que nos ayuda en esa interpretación de la doctrina social de la Iglesia. Primero, necesitamos la ética en lo económico. Estemos como estemos. Estemos en el punto más alto de nuestra economía o estemos en el punto más bajo. La ética no puede obviarse. Segundo, tenemos que hacer una ética que sea humanista y que ponga al ser humano por encima de todo, teniendo en cuenta que la economía está globalizada. Es mucho más complejo que dar limosna y mirar, ¿no? Aunque el ejemplo nos sugiere, ¿no? Sabéis que hay esos ejemplos de los santos padres, ¿no? Así, en ese sentido, los santos padres han sido mucho más radicales que la doctrina social de la Iglesia y que mucha moral nuestra. Cuando dicen aquello de abre el armario, salvo la ropa que llevas puesta y una que tengas ahí colgada, una muda, todo lo demás se lo has robado a los pobres. Así que cuanto antes devuélveselo. Eso es muy radical. Ahora, ¿eso es actual? No, porque la economía es muy compleja y no podemos hacer una traslación directa de todo eso, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la globalización. Bueno, entonces, llegados a este punto, también uno dice, bueno, y es que ¿se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Pues fijaros, quizás una línea de reflexión y de acción hacia donde camina la doctrina social de la Iglesia, no la única, pero quizás ahora la más firme, sobre todo desde la última encíclica de Benedicto XVI, es el tema de introducir otra lógica en lo económico. Se trata de introducir la gratuidad, el amor, y esto suena muy fuerte. Se trata de recuperar otra lógica y de darle otra lógica a lo económico. Antes que esto, quizás uno de los avances fundamentales de esta... Es una encíclica muy agradable de leer y muy profunda. La Caritas in Veritate iba a ser la celebración del 40 aniversario de la Populorum Progressio. Pero como empezaba la crisis, el Papa se esperó un poquito. Dijo, vamos a ver para poder decir una palabra, ¿no? Sí que tiene la crisis un poco como de fondo, pero se ha quedado, fijaros, estas cuestiones que son así, se ha quedado en el análisis y en el enfrentamiento teórico-doctrinal de la crisis, no, porque claro, fijaros, desde el 8, que terminaría el documento, aunque se publica en el 9, desde el 8 hasta el 13, en estos 5 años, fijaros, se ha cambiado, todo, no, la misma concepción. Entonces, de algún modo sí que lo tiene presente, pero no podemos decir, el documento que aborda la crisis es la Caritas in Veritate, no. Sin embargo, la Caritas in Veritate sí que tiene, primero por esa apuesta tan arriesgada de decir, lo que necesitamos es introducir el amor. Esto parece, ¿verdad?, mucho amor. Esto que me decían, bueno, los tontos de los cristianos, como diciendo que lo económico... Y hay una cuestión donde yo creo que Benedicto XVI sí que avanza con respecto a lo anterior. Viene a decir, no leo el texto porque a lo mejor se puede complicar, es decir, hasta ahora habíamos pensado que el amor era el terreno de la sociedad civil, ¿no? Una sociedad se construye sobre 3 ejes. Estamos hablando de lo socioeconómico. Uno, el Estado, otro, el entramado económico y otro, la sociedad civil. Bueno, pues hasta ahora la doctrina social de la Iglesia decía, bueno, pues el Estado, lo económico, y donde tenemos que querernos es en la sociedad civil. Pues Cáritas, justicia y paz, una comunidad, una familia, que se ha quedado, pues yo te acojo, ¿no? Como que el ámbito del amor era la sociedad civil. Y Benedicto XVI no es totalmente novedoso lo que dice, pero sí que lo dice con una radicalidad y un poco como diciendo, hasta ahora se decía esto, yo ahora digo esto.
Él dice, no, la lógica del amor no hay que reservarla solamente a la sociedad civil, sino a las otras dos también. Y a las leyes económicas también. También las leyes económicas se pueden regir por una lógica distinta al puro beneficio. También pueden pensar en la gratuidad y también pueden pensar en el amor, ¿no? Fijaros, esto decís, o podemos decir, ¿no? La tentación que todos tenemos es decir, bueno, estos son, pues sí, pues brindis al sol, ¿no? Queda bonito y tal. Y el mismo Papa sugiere, Papa emérito habría que decir, ¿no? Del Papa emérito, el mismo Papa emérito sugiere decir, esto es que ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, fijaros, ¿qué son los impuestos? ¿Qué es el sistema fiscal y el sistema redistributivo, sino un introducir otra lógica en el capitalismo que no sea la del puro beneficio? ¿No? Porque en definitiva a mí me puede doler pagarlos, ¿eh? Cuando echo gasoil o cuando hago la declaración de la renta o cuando compro lo que sea, ¿eh? Me puede doler pagar, pero en el fondo yo creo que late en todas las personas, sobre todo cuando hay una justicia en cómo me lo piden y una justicia en cómo lo distribuyen, puedo decir, oye, a mí no me duele pagar no sé cuántos céntimos más en el gasoil, porque sé que con eso pues le van a pagar, pues a mi hijo no, ¿eh? Pero a los hijos de los que estáis aquí, pues os han pagado la educación o la sanidad a vosotros, y a mí me han pagado otras cosas. Es decir, como que si os dais cuenta, el sistema fiscal es introducir otra lógica en la lógica puramente capitalista. Porque si fuéramos solamente la lógica del puro beneficio, pues esto sería el sálvese quien pueda, ¿no? Como a veces parece también, ¿no? Pero es decir, el sistema tributario, es decir, en un principio era, en esto la doctrina social de la Iglesia cabe distinguir. Es decir, si el tributo es para que se haga un palacio el rey o el duque, eso es injusto. Pero si el tributo es para que haya ciertos servicios a todos los ciudadanos, es justo y necesario. Ese es, no hace falta tampoco haber estudiado para llegar a esa conclusión, pero daos cuenta que eso introduce otra lógica. Eso es la lógica del amor. Lo que pasa es que cualquiera dirá que la agencia tributaria es la lógica del amor, pero si nos paramos a pensar que yo dé a un fondo común en el que, según las necesidades de los individuos, sanitarias, educativas, sociales, por vejez, por paro, de ahí puedan coger, eso es otra lógica que no es la del beneficio. Entonces el Papa dice, si esto lo hemos hecho, es más, si esto ha salvado el capitalismo, porque en realidad el estado de bienestar salvó el capitalismo en los momentos a mitad del siglo XX, un poquito antes, ¿por qué vamos a decir que es tonto pedir otra lógica de la gratuidad? A lo mejor lo que hay que hacer es ampliar mucho más eso. Es más, eso lo que habría que hacer es llevarlo a sus extremos. Es decir, ¿por qué yo veo, o por lo menos no me puede enfadar o me puede decir, pero en el fondo, ¿por qué yo no me quejo de pagar impuestos que van a repercutir en pagarle un hospital a alguno de los que estamos aquí, y sin embargo no lo hago para uno que está en Malí? Esa es una pregunta que también lanza la doctrina social de la Iglesia. No habría que pensar, y esto estamos llegando también al meollo de la crisis, ¿no? No habría que pensar en otra lógica de la gratuidad, de la responsabilidad, de la solidaridad, del amor, llamémosle así, ¿por qué no?, en las relaciones internacionales y en las responsabilidades internacionales que tenemos. Máxime cuando la economía ahora ya no es una cuestión nacional. Es decir, ahora es cuando urge hacer un sistema redistributivo donde, igual que hemos introducido una lógica en las sociedades civiles, en los estados, podamos hacerlo a un nivel planetario y podamos controlar, claro. Es decir, en España, si un tío tiene más de no sé cuántos millones, se le pega un sablazo y se le quita la mitad, ¿no? Los futbolistas creo que tenían una cierta excepción, pero me parece que se la han quitado, ¿no? No lo sé, pero bueno, que había así es decir, a partir de no sé cuánto, pues tienes bueno, ¿por qué? Claro, normal, y lo vemos normal, porque es muchísimo más rico que nosotros y tal. Bueno, pues esa lógica, a un nivel internacional también valdría o no. Esto nos lleva
bueno, con un paréntesis así, es decir, hablar de amor, y eso es importante, la doctrina social de la Iglesia habla de amor, del amor político, de ese amor político que va más allá de lo interpersonal. Y por eso no solamente, yo creo que esta también es la valentía del Papa emérito, el decir, ¿por qué no hablar de amor? Y no una lógica de no sé qué, que da confianza. Pues sí, esto es amor también, una planificación de un político que quiere hacer bien las cosas y que quiere que ciertos individuos se beneficien de ciertas medidas, está amando a esas personas. ¿Por qué no le vamos a llamar amor? Cuando es el término más radical. Y además, pues él en su programa teológico quería hacer del amor el centro de todo, ¿no? Y también de lo social, ¿no? Pero dicho esto, sería como el siguiente paso, y ya voy a ir terminando. Es decir, ¿cómo podemos convertir, cómo podemos llevar otra lógica, cómo podemos hacer que en definitiva sería, con todo lo que hemos dicho, sembrar otra lógica en lo económico para poder hacer lo ético? ¿Cómo podemos hacer ética la economía? Pues la respuesta clásica de la doctrina social de la Iglesia es: solamente lo político puede hacer que lo económico sea ético. Sometiendo lo económico a lo político, podemos hacer que lo económico sea ético. Es decir, la salida ética de la economía pasa por la política. El otro día, cuando en clase dijo esto, se echaron a reír. Porque, claro, la idea que tenemos, que yo creo que es en buena medida injusta, aunque no falten razones para decir, bueno, pues no hay ética en muchos políticos y tal. Pero no estamos hablando de eso, vaya. Es decir, aunque eso es otra cuestión, pero no nos entretengamos en esa cuestión, que a escala de economía planetaria no es el problema. El problema es no que, iba a decir nombres, pero no los digo, no que tal político sea un sinvergüenza, o que haya robado, o que haya no sé qué. El problema es que la economía no está sometida a lo político y que no podemos tomar decisiones, ¿no? Ahora que se prepara una cumbre y tal, vosotros, yo tampoco que seamos ninguno experto así, ¿verdad? Pero en las últimas cumbres de la Unión Europea, la cuestión no es que tampoco es que sea una señora determinada que se pone muy salvaje, que no sé cuánto, que también, que se pone. El problema es que se toman decisiones y no se llevan a la práctica. Vamos a crear una deuda soberana de toda Europa, tal, no sé qué. Oye, qué bien y tal, no sé qué. Ese día la bolsa sube, no sé cuántos, tal. Si el problema no es que de las decisiones que se han tomado últimamente, ninguna se ha cumplido. Y la han tomado todos, la han acordado todos. No es que digan, bueno, es que todos votaron que no menos la Merkel y al llegar la Merkel nos bombardeó desde Berlín. No, es que todos estaban de acuerdo en hacer no sé qué y no se ha hecho. Esto es como una expresión, la mejor expresión de lo que estoy diciendo. Lo económico no está sometido a lo político. El drama ético no es la corrupción, de verdad. Es muy grave, es muy grave. El drama ético es que los políticos actualmente no tienen una capacidad para someter la economía a unos dictámenes éticos. Otra vez, pensemos bien, pensemos qué quieren. Yo no creo que ningún político quiera el mal de su pueblo, no lo creo, a lo mejor soy muy ingenuo, pero no lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Pues nuevamente tendríamos que decir, hay una globalización y hay unas leyes económicas y una determinada estructura donde ni siquiera un poder político tan, fijaros, no sé, es decir, desde mediados del siglo XX, ejemplar la Unión Europea, ¿no? Unidad de Estados, todos democráticos, defensa de derechos humanos, no sé, decisiones compartidas, fondos de solidaridad. Es decir, ¿qué organismo político puede arrogarse una política teóricamente y sobre el papel tan democrática y tan ejemplar como la Unión Europea? Pues no pintan nada en la decisión económica. Entonces, tienen ciertos controles, pero quien realmente manda pues es ese mercado libre que nadie. Entonces, por eso la Iglesia habla de autoridad mundial. Fijaros, el tema de la autoridad mundial es un tema que salió sobre todo por el tema de la paz. Pío XII habló mucho. Claro, Pío XII había vivido la guerra y entonces él intuía que solamente una autoridad mundial podía imponer la paz. Juan XXIII lo dijo de otra manera, más matizado y tal, porque claro, fijaros, la idea es peligrosa.
La verdad, porque dices, ¿quién es la autoridad mundial? Pues un gran macroejército que no sé qué, que es capaz de decirle a Yugoslavia, oye, como se os ocurra no sé qué, os mandamos allí. Pero claro, eso, en ese tema hay mucho reparo, ¿no? Entonces, como que en ese ámbito de la paz, la Iglesia ha ido abandonando esa idea de la autoridad mundial. Sin embargo, en el terreno económico cada vez ha ido pidiéndola más, ¿no? Hace falta un control sobre los mercados financieros internacionales, sobre las transacciones, pues todo eso que decimos. Pero que no sea solamente una cuestión, sino que tenga una capacidad decisoria, una capacidad decisoria que pueda someter lo económico a lo político, ¿no? Esa es como una solución. Y luego terminaba así con 3 ideas que son muy clásicas en la doctrina social de la Iglesia, para ayudarnos en esa interpretación, ¿no? ¿Qué puede hacer lo político o qué podemos hacer desde lo político para esa ética más, para esa economía más ética? Primero, el bien común. La Iglesia, otro de sus principios fundamentales es esa idea de bien común. ¿Qué es el bien común? Pues yo creo que mejor lo definió fue el Concilio y luego la Populorum Progressio, en aquella expresión de pues el desarrollo que llega a todo el hombre y a todo hombre. Hoy diríamos todo hombre y mujer, ¿no? Toda persona humana, pero el desarrollo, el bien de todos los individuos, no se puede considerar tal si no llega a todos los individuos, y a todo el individuo, a todo el ser humano, ¿no? El bien común, no pensemos simplemente, primero, no pensemos simplemente en un desarrollo económico sin más, que llegue a todos, ¿no? Eso no... y además se tiene que tener en cuenta que tiene que llegar a todos, eso sí, ¿no? Ahí hay un equilibrio donde sabemos que tendremos que sacrificar, porque el bien común exige sacrificios por todos, pero para que lleguen a todos. Si no, no tiene sentido un sacrificio. Un sacrificio se te puede pedir, porque en definitiva, cuando se nos piden sacrificios, a nivel económico por la crisis, se nos pide en aras de un bien común, ¿verdad? No se nos dice, pues mira, es que estás más guapo con menos sanidad, vas a estar mejor y más libre, o con menos educación, o si no tienes una paga por el desempleo, vas a estar mejor. No, se te dice, hombre, te vamos a recortar por el bien común. Si realmente es algo que va a llegar a todos y que es un bien que beneficia a todos y al conjunto de la sociedad, en eso tenemos que ser maduros. Y los cristianos tenemos que apostar por esa madurez. Es decir, bueno, ahora, si va a ser, si no va a repercutir y si realmente vemos que es una medida que no tiene esa repercusión en el bien común, no tiene un sentido, ¿no? Pero que sepamos también jugar con ese equilibrio, ¿no? Es decir, no vale decir sin más, mire usted, no me recorte. Yo creo que no vale sin más decir eso. Si el recorte es para que todos podamos tener más, o se hacen pues claro, pues tendremos que mirar el bien común, no solamente mi bien. Es decir, ciertamente yo he vivido muy bien, o tengo unos bienes adquiridos, unos bienes que he ido, un estilo de vida donde ha habido mucho bien, y muchos bienes, pero a lo mejor ahora tengo que sacrificar por el bien de otros, pero por el bien de otros, por el bien común. Y sin olvidar ese desarrollo que llegue a todo el ser humano. Es decir, no se trata solamente por eso a mí me da mucho miedo, lo vuelvo a repetir, eso de que está muy bien, ¿no? Es decir, más competitivos, más agresivos, más emprendedores, más no sé qué, y más éticos. Nadie lo dice, pues lo tendremos que decir nosotros, ¿no? Necesitamos individuos, hombres y mujeres, que tengan una capacidad ética también, no solamente. Segundo principio de la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes, que es un principio que está por encima de la propiedad. Cuando hablamos de bienes, hablamos de trabajo, hablamos de vivienda, hablamos de economía, hablamos de bienes muebles, inmuebles, de todo. El hecho de que puedan llegar a todos está por encima de la propiedad. La Iglesia siempre lo ha mantenido. Ha habido algún paréntesis de tontuna, una tontuna que le entró en la Iglesia del siglo XIX y principios del XX, donde esto no lo tenía muy claro por una influencia negativa que no vamos a entrar ahora, que parecía, también le dio miedo frente al socialismo y tal, la propiedad privada, pero la Iglesia lo de la propiedad privada lo ha defendido en un paréntesis, en un paréntesis, no seamos... Esto yo lo recuerdo a veces también cuando hablamos de este tema.
La defensa de la propiedad de la Iglesia, la propiedad privada, como bien absoluto y tal, ha sido en un paréntesis. Acordaos del de los abrigos. No son tuyos ninguno. Se los has robado además a los pobres. Y esa es la doctrina que siguió funcionando, y la justicia y todo eso. Ese decir la propiedad privada es un bien absoluto, la Iglesia lo ha defendido pues frente al... cuando le entró el yuyu, antes, pero cuando le entró el yuyu frente al socialismo, tuvo ahí una época, pero ya desde Pío XII, ya Pío XII empezó a decir aquello de que no es un bien absoluto. Y el Vaticano II mucho, y Juan Pablo II lo recordó, sobre toda propiedad grava una hipoteca social. Toda propiedad tiene una hipoteca, ahora que hablamos tanto de todos estos problemas, y es la hipoteca social. Es decir, tú puedes tener lo tuyo mientras no suponga que teniendo lo tuyo estás quitándole al otro. Ojo. Lo primero es que llegue a todos. Por medio de la propiedad privada, llega a todos, muy bien. Pero no, pues habrá que tomar otras medidas, ¿no? Eso también es otro. Y en tercer lugar, el principio de subsidiariedad, que yo creo que también en estas cuestiones así, cuando hablamos de lo público, cuando está en debate tanto lo público, el principio de subsidiariedad aplicado a lo económico quiere decir que la Iglesia, porque siempre ha tenido mucho miedo de los estados todopoderosos, que lo planifican todo, que lo deciden todo. Entonces, decir, bueno, si un individuo o un grupo de individuos es capaz de alcanzar un bien sin el Estado y sin la intervención del Estado, muy bien, adelante. Que no intervenga el Estado, que no. Si una sociedad es capaz de a sí mismo, una familia, pues muy bien. Ahora, si no, el Estado está obligado a intervenir. Las dos cosas hay que afirmarlas, ¿no? La iniciativa personal y la capacidad personal, si una persona se puede pagar o tiene una capacidad para pagar ciertas cosas, o una colectividad de individuos puede hacerlo, pues estupendo, ¿no? Que no se meta al Estado, no tiene por qué meterse en todo. Ahora, si un grupo de individuos, un individuo y tal, no puede llegar a la sanidad, o no puede llegar a comprarse los libros de texto, no sé qué, el Estado tiene una obligación moral, y si no lo hace, es un Estado inmoral, ¿no? Es decir, en ese sentido, las dos. Bueno, yo creo que se da así un batiburrillo de todo un poquito, y que permite, pues eso, la interpretación, y sobre todo a lo mejor ahora dialogar o alguna cuestión. Pues nada, gracias porque nos has acercado hoy un poco de una manera sencilla y profunda, y que yo espero que nos sirva pues para seguir en la brecha como grupo o como individuos, y animarnos ahí unos a otros a seguir adelante. Ojalá. Que bueno, que ahora que habrán quedado preguntas y cosas por ahí.